está llamada para las naciones. Aleluya. La recibimos con un fuerte aplauso, pastora, profeta, casi arcángel, Claudia Amarcina. Dale, amiga, vaya con todo. Hay que valer. Voy a pararme en la brecha como una leona parida. Santo, ese tema me... Dios le bendiga, iglesia. ¿Cómo está? En este séptimo día de gloria. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra? Amén, gloria a Dios. Déjeme decirle que el Señor está desatando algo sobrenatural. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que esto que está aconteciendo tiene que marcar y va a marcar un antes y un después. Amén. Yo creo que el Señor algo está haciendo, algo se está inventando, algo va a pasar. Amén. Así que usted vaya con todo, siga clamando, siga orando, siga pidiéndole al Señor que nos saque de esa cueva. Así que yo le pido que en esta hora usted le dé un fuerte aplauso al Señor por lo que Él está haciendo. Dele gloria. Vamos, dele honra, dele alabanza. Tú eres rey. Vamos a compartir la palabra en esta tarde. Y voy a compartir una palabra que ya he tenido la oportunidad de compartir. Pero como el Señor hace como Él quiere, yo buscaba algo diferente para compartirle al pueblo, yo pidiéndole al Señor, obviamente su voluntad, pero yo escuché en mi oído su voz diciéndome, no te voy a dejar predicar algo que no lo hayas vivido. Y es lo que el Señor en la prédica de ayer me hacía saber, que cada uno de los que hemos venido clamando, hemos venido dando palabra, ha sido por testimonio, por lo que hemos vivido, lo que hemos pasado. ¿Y sabe lo mejor de todo esto? Hemos salido victoriosos. Amén. Hemos salido victoriosos. Hemos dicho, gracias Señor, porque tú de esto nos sacaste. Y hoy podemos estar en este lugar compartiendo palabra, y no solamente palabra, sino testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Así que por eso mismo el Señor me volvía a dar este salmo. Es el Salmo 18. Amén. Salmo 18. Vamos a comenzar desde el versículo 4. ¿Por qué le comparto esta palabra? Porque yo sentí en un momento, perdón, no en un momento, sino en dos momentos de mi vida, yo me sentí literalmente de esta manera. Literal. Yo me sentí así. Y leemos la palabra, Señor, en tu nombre, Padre eterno, declarando que tú eres el soberano en esta casa. Declarando que el que habla eres tú, Señor. Y declarando que el que tiene la mayor deidad, poder, autoridad, Señor, eres tú. Cierre sus ojos un momento. Padre, en esta hora nos inclinamos y nos humillamos delante de tu presencia, papá. Tú estás aquí. Y lo has estado siempre. Reconocemos tu presencia en esta tarde. Reconocemos tu deidad, Padre.
Reconocemos que tú eres el soberano. Reconocemos que eres el Señor de señores. Reconocemos en esta tarde que eres el Rey de reyes. En esta hora solamente te pido, Señor, que nos hables a través de tu bendita y hermosa palabra, aquella que nos acompaña cada día. Háblanos, Señor. Te entrego todo lo que tengo y todo lo que soy a tus pies. Me rindo completamente a ti, Señor. Y sea usted, Señor, entronándose en esta casa, en este lugar, Padre, y haga. Te lo pido en el nombre de su Hijo amado. Haga conforme a su divina voluntad. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Dice la palabra en el Salmo 18, versículo 4. Vamos a leer el 4 y el 5, que dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Amén. Usted dirá, pero ¿cómo usted se puede haber sentido de esta manera? Pero yo, en un momento de mi vida, la primera vez que pude experimentar esto, solamente lo que recuerdo es que yo estaba tirada en mi cama y no me podía levantar y no tenía ganas de hacer nada y ni siquiera de atender a mis hijos ni a mi esposo. Y el Señor, por eso, iglesia, es tan importante tener la palabra acá, tener la palabra acá. Es tan importante que nosotros aprendamos y memoricemos y atesoremos su palabra. Porque cuando yo estaba en ese estado que no me podía parar, que no me podía levantar, que no tenía ganas de nada, que no quería venir a la iglesia, que no quería adorar, que no quería hacer nada, nada de nada, yo sentía solamente en mi interior una angustia que yo decía, me voy a morir. Miré la locura de los pensamientos. Y en un momento, sin yo acordarme de lo que decía este salmo, se me vino esta frase, este versículo: lazos de muerte, lazos de muerte, torrentes de aguas. Mientras yo estaba ahí, porque ni siquiera la Biblia tomaba para leer, como que el Señor ahí diciéndome, oye, aquí estoy. Porque ¿sabe lo que yo hacía en ese momento? Cuando yo estaba ahí, en esa angustia, en esa depresión, entonces lo único que le decía al Señor era, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, sácame de este estado. Y eran mis palabras, era lo único que yo le decía. Era lo único que yo le expresaba a Él. Porque realmente no sabía por qué había venido, no sabía qué es lo que pasaba, pero yo me sentía que me moría. Y sentía como que me tenían inmóvil, quieta. Y en un momento yo empecé a decirle, Señor, ayúdame. Pero lo peor de esto era cómo se sentía mi corazón. Yo sentía dentro mío un dolor y una angustia que yo decía, pero ¿por qué provino esto? ¿Qué pasó? Y cuando me viene la palabra de Dios diciéndome que no debemos de estar distraídos muchas veces, porque el enemigo, como dice su palabra, anda buscándonos y él no va a cesar y él no va a parar.
Entonces yo entendí que Él había tirado o había enviado aquellos lazos para matarme espiritualmente. Pero lo sorprendente de todo esto, iglesia, que yo creo que no soy la única que lo puede haber experimentado, es que nosotros en nuestro cuerpo físico podemos sentir cuando los lazos de muerte vienen a nuestras vidas a acecharnos. Usted lo puede sentir en su cuerpo, en su carne, en su interior. Y yo clamé, y yo clamé, y clamé, y yo le dije, Señor, tú me tienes que sacar de acá, tú me tienes. Y comencé a leer este salmo. Y comencé a leerlo, a leerlo, a leerlo, a leerlo, a leerlo. Yo dije, Señor, tú me tienes que sacar de acá. Está bien, se han levantado. Me rodearon, como dice la palabra, esas ligaduras de muerte. Y los torrentes de perversidad me atemorizaron. Sí, vino. Pero el Señor me hizo saber que cuando nosotros clamamos verdaderamente a su nombre, cuando nosotros clamamos, como dice su palabra, como con dolores de parto, Él escucha, Él está atento a nuestras oraciones. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando nosotros estamos en angustias, cuando nosotros estamos en ese momento de que nos vamos a morir, de que ya queremos tirar la toalla, de que ya no queremos saber nada con nada ni con nadie, pero sí hay algo dentro nuestro. En algún momento fue sembrado, fue colocado, es la palabra de Dios. Esa semilla o esa voz interior nuestra comienza a decirnos. Porque ¿sabe qué? Nosotros nos equivocamos, iglesia, y nos equivocamos muchas veces feo. Pero el Espíritu Santo siempre está allí. Siempre. Y esa es la voz que muchas veces nosotros escuchamos decir. Pero en ese momento yo le dije al Señor y le clamé. Yo escuché su voz que Él me dijo, tranquila hija, yo te voy a sacar. Pude escuchar la voz del Espíritu Santo hablarme. Y lo hago a menudo porque una vez comenté, le compartí a usted que a mí me desespera y me preocupa cuando no escucho la voz de mi Padre o cuando no escucho la voz del Espíritu Santo. Es algo que no lo puedo soportar. Cuando tú estás acostumbrada a escuchar su voz, a escuchar la voz del Padre, a escuchar la voz del Hijo y a escuchar la voz del Espíritu Santo, y en un momento tú lo dejas de hacer. En mi caso particular, no lo soporto, no puedo soportar no escuchar a papá. Entonces, en ese momento, al clamar y escuchar su voz, yo sentí de que algo comenzaba nuevamente a recobrar vida y que realmente pude entender que Él estaba conmigo, que su Espíritu Santo me estaba acompañando. Pero también yo le quiero compartir lo que sigue más adelante de este salmo, en donde dice que ahí en medio de esa angustia invoqué a Jehová y clamé, dice el versículo 6 en adelante. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz. ¿Desde dónde? Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Tú vas a estar en el peor proceso, en la peor prueba, pero Él está ¿qué? Atento. Él está atento, Él te está escuchando. Él está sabiendo lo que tú estás pasando, Él está sabiendo lo que tú estás atravesando.
Y dice la palabra en el 7, la tierra fue conmovida. Y esto es lo que más me impresionó de esta palabra. Porque desde ahí en adelante, la palabra expresa de cómo Dios se levantó a defender, en este caso a David, cómo él se levantó a defender. Y acá dice, la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. ¿Quién se indignó? ¿Por qué se indignó Dios? Porque habían cosas que nos habían atacado y es Él quien te defiende. Y es Él el que se indignó de verte en el estado que estabas, de que habías sido atacada o atacado. Y en ese momento yo dije, tengo alguien quien me defienda. Tengo alguien que me defienda, pero a lo que dice la palabra yo voy. Yo dije, Señor, ¿de esa manera tú vienes a defenderme? Porque si usted presta atención a lo que dice en el versículo 8, y casi de ahí en adelante todo lo que dice es cómo él actuó, porque él se indignó de ver a su hijo o a su hija en el estado que estaba. Él se indignó de ver cómo lo habían atacado. Él se indignó de ver cómo habían levantado ejércitos y ejércitos en contra de él. Y dice la palabra en el 8, humo subió de su nariz y de su boca, fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Todo eso aconteció cuando el Señor escuchó tu clamor, iglesia. Todo eso, dice que cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Trono en los cielos, Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Todo eso hizo el Señor para defender a su ungido. En ese momento que él estaba siendo rodeado, ¿por qué? Por lazos, muerte. Todo eso hizo el Señor cuando vio a su ungido que estaba siendo sumergido en esas aguas profundas. Y de esa es la manera que el Señor te defiende a ti cuando tú estás siendo atacado. Esa es la manera en la que el Señor se levanta para defenderte. Y dice su palabra en el 15, entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tocó, me sacó de las muchas aguas. Y el 17 dice, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran ¿qué? Eran más fuertes que yo. Eran más fuertes que yo, pero no que él. ¿Qué le quiero decir, iglesia, con esto? Que muchas veces nosotros no tenemos
Muchas veces el discernimiento o el conocimiento, o como usted lo quiera llamar, de quién es el que nos puede defender. Muchas veces desconocemos al Dios que nosotros servimos. Muchas veces el Señor, como muchos hemos escuchado la palabra de lo que se está predicando por el lema de la campaña. Muchas veces yo me pregunté, Señor, ¿qué le pasó a Lázaro que se murió? ¿Qué le pasó? Y obviamente me puse a indagar la palabra, escudriñar allí. Y la muerte que él tuvo fue una muerte natural. No fue una muerte violenta, por un accidente, porque le hicieron algo. No, fue una muerte natural que él tuvo. Y una muerte natural se provoca por enfermedades, se provoca por un cáncer, se provoca por una ACV, se provoca por una diabetes, por cualquier enfermedad se provoca. Esa es una muerte natural. Cuando una persona tiene un accidente, es atropellado o algo le pasó, eso es una muerte que es provocada. Porque es un accidente, no es natural, violenta. Entonces, yo dije, entonces él estaba enfermo. Algo había. Como hemos venido escuchando todos estos días, desde el primer día hasta el día de ayer, hay algo. Y déjeme decirle que hasta lo más mínimo que usted pueda tener va a ser un impedimento. Va a ser un impedimento. Por algo el Señor ha permitido estos días. Por algo el Señor está obrando. Y déjeme decirle que comentábamos con una hermana ayer. Me da alegría y me da gozo entrar a la iglesia. Me siento la atmósfera diferente. Siento la atmósfera diferente. Siento que el Señor está haciendo algo. Pero ¿por qué pasa eso? Porque como iglesia tenemos que provocarlo. Y hay muchos de los que aquí estamos que desde el comienzo de esta campaña se dejaron libertar. Se dejaron libertar. Porque si no hubiese sido así, la atmósfera no hubiese cambiado. Entonces, todavía tenemos varios días por delante. ¿Y todavía no lo has hecho? 4 días más. Estás a tiempo. Yo siempre dije, a partir de esto que a mí me pasó, que yo pude sentir ese ataque, que yo pude sentir esos lazos que me rodeaban, que yo pude sentir como literalmente había algo en mi interior que me estaba matando. Desde allí yo dije, tú eres quien me defiende. Tú eres el que está conmigo. Y después de esto vino algo peor. Vino algo peor. Me sentí peor que en esta primera vez. Y el Señor me volvía a traer en este salmo. Porque realmente van a haber cosas que nos van a querer atacar. Realmente van a haber situaciones en nuestra vida que el enemigo va a querer aprovechar. Él está, como dijimos al principio, buscando. Él está ahí a la expectativa
para ver en qué te equivocas, qué es lo que dices mal, ¿o no es así? ¿Y es? Y cuando yo, en esta segunda oportunidad que me pasó lo mismo, mire, pero era impresionante. No sé si usted ha visto alguna película de guerra o cuando el ejército lanza esas flechas hacia el ejército contrario. Yo veía literal eso que venía a mi vida. Porque yo estaba pasando, yo lo llevé a una prueba. Yo dije, yo lo llevo a una prueba, Señor, y de esto me voy a sacar una calificación 10. Yo quiero un 10 en esto. Yo quiero un 10. Y yo le dije, Señor, yo lo llevo a una prueba. No me importa la saeta, no me importa el dardo que el enemigo quiera lanzar, quiera tirar, no me interesa. Y yo literalmente, iglesia, hubo un momento que me sentí dentro de esa cueva. Me sentí ahí adentro, sentí que algo me atravesó mi pecho. Yo se lo comenté a la madre, pero literal, en unos días antes, unas semanas antes de eso que me había pasado, había fallecido mi abuela. Y en ese momento yo no sentí el dolor que sentí esas semanas después a causa de lo que me había acontecido. No lo sentí. Yo sentí como una lanza me atravesaba mi corazón. Y sentí un dolor tan profundo que yo le dije al Señor otra vez. Yo dije, pero yo, Señor, no te quiero fallar. Porque yo tenía para levantarme, mire, como hemos visto muchos de acá que ya no están lastimosamente. Y yo dije, Señor, yo no quiero ser uno más. Yo no quiero ser uno más. Porque realmente era para que yo me fuera de este lugar. Era para que yo saliera por esa puerta. Bueno, no por esa, la de atrás. Yo le dije al diablo, no. Y me paré firme, yo le dije, no me vas a engañar, no me vas a confundir. Yo sé quién soy. Yo sé para qué tú me has llamado, Señor. Fueron varios días de ese dolor, de esa angustia, que realmente, le digo, ni cuando había fallecido en esos días anteriores mi abuela, yo lo había sentido. Y en ese momento yo sentí eso, yo dije, ¿por qué tan fuerte, tan...? Y el Señor me llevaba, me decía, estoy probando. El enemigo estaba al acecho. Y él estaba allí. En lo mínimo que yo me equivocara, largaba su zarpazo. Le extendía sus garras para dañarme, para hacerme caer, para hacerme pecar, para lastimarme, para enfermarme y seguir metida en la cueva. Y yo le dije al Señor, Señor, no. Y lo único que hacía, porque ni siquiera venía a la iglesia, sí venía, pero en contra de mi voluntad. De mi voluntad. Pero sé que el Señor era el que me traía. Me sentaba y escuchaba. El Señor me ministraba. Y escuchaba palabras, me volvía a mi casa y cuando quería entrar a orar a su presencia, lo único que hacía era postrarme y no podía emitir ninguna palabra. Solamente humillarme. Solamente humillarme delante de su presencia.
Pero yo sé que Él sabía lo que a mí me estaba pasando. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nosotros muchas veces tenemos la decisión de salir de acá. Nosotros. Y no darle lugar al enemigo. ¿Y sabe qué me pasó en esas dos pruebas que yo pasé? Yo sentí, pero tan fuerte, la compañía del Espíritu Santo. Yo sentí que Él no me abandonó en ningún momento. Porque sí, como humanos, queremos que nos visiten, queremos el abrazo del ser humano. Queremos el abrazo del amigo, de la amiga, de la mamá, del papá, del hermano, de la hermana. Y no estaba. Y el Señor me hizo saber en esas dos pruebas que Él me hizo pasar. Es Él, que es su Espíritu Santo. Y literalmente yo pude sentir que Él fue mi consolador. Que Él fue mi consolador, que Él me consoló en mi angustia, que Él me consoló en mi aflicción. Fue Él quien me levantó, porque si no, iglesia, usted no me estaría viendo en este lugar predicar la palabra de Dios. Usted no me estaría viendo aquí. Fue literal su compañía en mi vida. Por eso yo muchas veces, aún a mis hijos se lo enseño, respeten la presencia, respeten el Espíritu Santo. Yo le tengo un respeto, mire, cada vez que yo lo siento, porque yo lo sentí a Él cuando Él me abrazó, lo sentí cuando Él me acarició, yo sentí literalmente cuando Él me decía, porque sí escucho la voz de Dios. Tranquila, mi niña. Yo puedo escuchar, y esas simples palabras que Él me dice y habla a mi oído, me dan fuerzas para continuar. Me dan fuerzas para tomar la decisión de salir de aquí, de salir de esa cueva. Pero cuando tú te encierras en algo que no viene de parte de Dios, tú vas a permanecer aquí adentro. Tú vas a estar aquí adentro. Y vas a sentir todo aquello que dice la palabra. Y el diablo te va a querer, todo el tiempo te va a querer tirar a matar. Te va a querer tirar para hasta no verte más. Hasta tenerte Él debajo de tus pies, de sus pies. Por eso, iglesia, cuando tú pases pruebas o cuando pases procesos, no dejes que el enemigo tome ventaja de eso. No dejes que el enemigo se aproveche de esa prueba o de ese proceso que tú estás atravesando. Más bien tú sé sagaz y usemos sabiduría, como escuchábamos la palabra. ¿De quién? La de Él. Porque nuestra sabiduría carnal, animal y diabólica nos va a llevar a cualquier camino. ¿Ese camino nos va a llevar a dónde? A que tú estés más rodeada por esos lazos, para que te hundas aún más en las profundidades de esas aguas, y que el Señor te va a decir, pero si tú estás tomando la decisión de quedarte allí, tú estás tomando la decisión de querer estar en ese estado. Pero cuando hay un corazón que realmente quiere salir, porque yo me imagino, hablando en lo espiritual, yo me imagino que Lázaro, antes de morir, le habrá clamado al Señor y le habrá dicho, Señor, sácame de este estado, sácame de este estado.
El Señor tardó 4 días en responder y Él lo sacó. O Lázaro quedó dentro, salió. Pero ¿por qué Jesús lo llama? Porque Lázaro había clamado a su presencia y él anhelaba salir de ese estado. Él quería salir de la cueva. Porque muchas veces el Señor quiere actuar, pero si nosotros no le damos el permiso, no lo hace. Muchas veces decimos, pero si el Señor no nos ayuda, pero si el Señor no lo ha hecho, pero si el Señor, pero Dios, mira, pero Dios. Pero si tú no le das el permiso, no abres tu corazón, no lo llamas a Él para que entre en tu vida, para que Él te defienda, como dice la palabra acá. Miren la locura de lo que escrito está. Después en su casa lea bien el capítulo. Yo dije, ¿de verdad, Señor, tú nos defiendes de esa manera? ¿De esa manera es que tú desciendes a defender a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas? Y muchas veces no tenemos noción o no tenemos entendimiento de quién nos está defendiendo. O a quién le estamos clamando para que nos defienda. Yo dije, wow, ese es mi Dios. Yo dije, gracias, Señor. Y de esas 2 pruebas que el Señor me hizo pasar, imagínense cómo yo no darle gracias. ¿Cómo no voy a glorificar su nombre? Todos los que aquí estamos hemos pasado pruebas difíciles este año. Hemos pasado cosas bastante negativas. Pero de todas ellas te ha librado el Señor. Dele un aplauso al Señor en esta tarde. Iglesia, yo te animo en esta hora a que con sabiduría de parte de Dios y que le des lugar al Espíritu Santo, porque realmente le debemos dar lugar a Él para que nos guíe cada vez que pasemos pruebas, procesos o lo que pases. Dale lugar al Espíritu Santo. No digas nada. Solamente entra en su presencia. Entra allí, que es el lugar en donde tú vas a descansar, en donde Él te va a acariciar, te va a fortalecer, en donde Él te va a dar nuevas fuerzas para salir adelante, en donde te va a hacer entender muchas cosas de las que tú no entiendes, porque en la última vuelta que me pasó esto, yo dije, Señor, no entiendo nada, Señor, pero ¿qué pasó? No entiendo. Y en su presencia Él me hacía entender. Esto fue por esto, esto fue por aquello. Solo le tienes que dar lugar al Espíritu Santo. Porque Él es quien, el consolador, el ayudador nuestro. Es Él. Él es el que te va a sacar. Tú le tienes que dar lugar al Espíritu Santo. Tú le tienes que dar lugar al Espíritu Santo para que Él siempre te ayude en cada prueba y en cada proceso. Porque si no, puedes quedar estancada allí, puedes quedar paralizado, puedes quedar sumergido en esa angustia, en esa tristeza, en esa amargura, en esa depresión. Puedes quedar allí, que es la muerte que el infierno y todos sus demonios están buscando ver en ti. Pero en ti está que tú no lo dejes. Tú tienes la decisión de decirle al infierno, tú no te vas a aprovechar de esto. Tú no te vas a aprovechar de esto que yo estoy atravesando. Yo voy a salir
y tengo quien me defienda, porque hemos escuchado que el Señor se levanta impresionantemente a defender a su pueblo. Por eso en esta hora, a todos los que aquí están y aún a los que están viéndonos por redes sociales, yo les animo a que no tiren la toalla, a que no bajen los brazos. Si se sienten en este estado de que hay lazos de muerte que están rodeándolos, o hay aguas que los están sumergiendo en esa amargura, en esa depresión, ustedes denle lugar al Espíritu Santo. Denle lugar al Espíritu Santo de Dios, que es Él quien los va a sacar. Es Él quien los va a libertar. No hay otro. No hay otro camino, no hay otra salida. Solamente es Él. No hay ni siquiera un ser humano al cual nosotros podamos clamar o pedir ayuda que nos vaya a sacar. Solamente es Él. Así que yo los animo a que sigan confiando y que sigan cada día entronando al Dios al que ustedes les sirven en su casa y en su familia, y Él va a obrar a su favor. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Dele gloria. Dele gloria. Dele honra. Vamos, dele alabanza, porque muchos de los que aquí están, han clamado y Él los ha defendido de esta manera. Hay muchos. Gracias te damos, Padre eterno, por tu palabra. Despedimos en esta hora a las personas que nos ven por redes sociales y les animo a que sigan adelante, que hay quien los defienda. Amén. Dele un fuerte aplauso a aquellas personas que nos ven, aquellas personas que declaramos en el nombre de Jesús van a ser grandemente bendecidas. Gracias te damos.